Buenos días, tardes, noches, maestra. No sé cuándo lo vaya a ver, pero un saludo. El día de hoy le vamos a explicar, bueno, a exponer el tema de termodinámica. Mi equipo está integrado por Ailén Edith Romo Carlos, José Carlos Espinosa Martínez, Karen Priscila Mesa Guerrero, Omar Soto Calderón, Marco Uriel Delgado Aguilar y su servidor Diego Pérez Domínguez. Para iniciar, veremos qué es un sistema termodinámico y qué son las paredes diatérmicas y adiabáticas. Un sistema termodinámico se puede decir que es un espacio del universo que está delimitado o aislado para su estudio. ¿Ok? Puede estar aislado por paredes reales o pueden ser también imaginarias. Se caracteriza por tener un objeto de estudio y luego tiene una frontera. Esta frontera puede ser fija o móvil, y pues ya lo dijimos, puede ser real o imaginario, ¿verdad? Y todo lo que está fuera de este sistema termodinámico se le va a llamar entorno. Para su estudio hay tres tipos de sistemas termodinámicos. El primero es el sistema abierto, en donde permite un flujo con el entorno externo a través de su límite. El intercambio puede ser tanto de energía como de materia. Entonces, pues un claro ejemplo es como el que se ve en la imagen, de una paleta de chocolate, del helado de chocolate, la cual pues con la temperatura se va descongelando y pues hay un intercambio, estamos viendo que hay un intercambio de materia, tanto de energía. También existen los sistemas cerrados, en los cuales no permite un intercambio de materia o de masa. Sin embargo, sí puede haber una transferencia de calor o de energía, ¿verdad? Un intercambio a través de su límite o frontera. Como lo podemos ver, un claro ejemplo son las ollas a presión que se usan en la cocina, las cuales pues tienen un sistema cerrado adentro que hace que se cosa todo más rápido porque no sale la materia, entonces es más eficaz. Sin embargo, para que no explote la olla, ¿verdad? Hay un agujero que está sacando humo, entonces mediante este agujero hay una transferencia de energía. Y finalmente están los tipos de sistema, digo, el sistema aislado, el cual no permite el intercambio ni de materia ni de energía con el entorno externo. Y un claro ejemplo pues es un termo. Ahora, eh, se le puede llamar a la frontera o pared de dos maneras. Pared diatérmica, la cual es aquella que sí permite la interacción térmica del sistema con los alrededores y normalmente son materiales de acero o metales, pues. Y esto pues permite una conducción, la cual pues genera una transferencia de calor, ¿verdad? Por ejemplo, se puede ver, hemos visto ejemplos como cuando, digamos, tienes una cuchara, ¿verdad? Y la dejas calentando, más bien la dejas en tu café que está caliente y la tocas después de un rato, pues también está caliente la cuchara. Y esto es porque existe una transferencia de calor. También existen las paredes adiabáticas, las cuales no permiten que exista una interacción térmica del sistema con los alrededores. Hola, mi nombre es Marco y me tocó exponer procesos termodinámicos, adiabáticos y no adiabáticos. Ok, vamos a comenzar. Em, Proceso adiabático. Se denomina proceso adiabático a un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno. Eso quiere decir que no tiene mucho convivencia, por así decirlo, el sistema con el calor que tiene en su exterior. ¿Ok? El requisito de este proceso es que el calor del sistema permanezca constante y sin contacto con el exterior. Muy bien. El término adiabático hace referencia a que los elementos que impiden la transferencia del calor con el entorno. La suposición de este proceso es adiabático es una suposición simplificada que se realiza con frecuencia para facilitar los cálculos. En la práctica no existen sistemas adiabáticos al 100%. El proceso adiabático proporciona una base conceptual para exponer la primera ley de termodinámica.
como podemos leer aquí, nos dice que este proceso se trabaja o se lleva a cabo en la primera ley de termodinámica. Bueno, sigue el proceso no adiabático. Este proceso es pues realmente como el opuesto, o sí, el opuesto como dice aquí, el contrario, el que tiene lugar máxima transferencia de calor, causando la temperatura permanezca constante. Y bueno, este tiene su nombre, no es como tal no adiabático, sino sí tiene su nombre y se denomina proceso isotérmico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el equilibrio termodinámico. Primero que todo, cuando un sistema de baja temperatura se pone en contacto con otro de mayor temperatura por medio de una pared diatérmica, la temperatura del sistema frío va a aumentar mientras que la temperatura del sistema caliente va a disminuir. Si se mantiene este contacto por un periodo largo de tiempo, se va a establecer un equilibrio termodinámico, es decir, que ambos sistemas van a tener la misma temperatura. Ahora bien, como concepto, o definición más bien, en la termodinámica, dice que un sistema se va a encontrar en este estado de equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún tipo de, algún tipo de cambio de estado cuando está sometido a alguna determinada condición del entorno, como podría ser cambiar la temperatura o la presión. Ahora, analizando el comportamiento que tendrán tanto los sistemas como las moléculas, tenemos que, primero que todo, si los sistemas que están involucrados están formados por diferentes sustancias o diferentes cantidades de ellas, es evidente que no van a contener la cantidad exacta o igual de energía interna, aunque su temperatura sea la misma. Cuando la temperatura de un cuerpo caliente empieza a descender, las moléculas reducen el número total y aparte su intensidad en sus procesos de movimiento, es decir, como en esta figura de aquí. Aquí podemos ver como en una sustancia a alta temperatura, sus moléculas, representadas la temperatura con color rojo de que es más caliente, tienen unas flechas más largas, es decir, que tienen un movimiento más intenso. Y son más bolitas verdes o bueno, moléculas. Luego aquí sería la pared diatérmica, cuando se empieza a bajar la temperatura, vemos que su movimiento empieza a ser más corto, las flechas, y aparte empieza a ver cada vez menos, hasta que ya, cuando llega a una temperatura menor, su cantidad de moléculas es menor y su movimiento es muy poco intenso comparado a anteriormente. Ahora, si queremos alcanzar este equilibrio termodinámico, es necesario que el sistema o la sustancia cumpla con tres condiciones: que esté en equilibrio químico, mecánico y térmico. Por empezar, el equilibrio mecánico describe lo que sucede cuando no hay ninguna fuerza que domine sobre un sistema o sus alrededores. Es decir, que las fuerzas sean iguales tanto en el sistema como en lo que lo rodea. Por ejemplo, esto lo hemos visto en la materia de física cuando hablamos de la presión atmosférica y de la sangre, de por qué no nos afecta a nosotros la presión atmosférica si es tan pesada. Es porque tanto la presión atmosférica es de la misma magnitud como la de nuestro cuerpo, ocasionada por la circulación de la sangre, por lo que, por así decirlo, están en equilibrio mecánico. Esto, bueno, como ya dije, un ejemplo sería la presión, y esto llevado a términos más generales, no solamente en el cuerpo humano, se podría decir que si la presión es la misma en el sistema y la que hay entre el sistema y el entorno, el equilibrio mecánico se va a alcanzar. Además, te voy a mencionar que si no hay un equilibrio mecánico, naturalmente se va a tratar de alcanzar por sí solo. Ahora bien, pasando al equilibrio químico, como su nombre lo dice, se da cuando no hay reacciones químicas pasando en el momento. En algunos sistemas esto puede llegar a significar que las reacciones químicas se han detenido. Sin embargo, también puede decirse en otros sistemas que ha alcanzado un equilibrio dinámico. Además, para este equilibrio químico es necesario que la materia no pase de una zona a otra, como por ejemplo sucede cuando tenemos una difusión. Ahora, hablando del equilibrio dinámico que se mencionó, es pues casi lo mismo que no pase la materia de ningún lugar a otro, ya que este se describe como
un estado en el que las reacciones de reserva están produciendo, pero no está importando el neto de los reactivos, o sea, la cantidad. Es decir, que estos van a permanecer sin cambios. La materia no se va a transformar. Por último, el equilibrio más obvio de ver sería el equilibrio térmico, por el nombre de termodinámica, ¿no? Como su nombre lo dice, trata de la temperatura. Un sistema se va a encontrar en este equilibrio si todas las partes de él o los cuerpos que están en contacto tienen la misma temperatura. Y cuando un objeto se pone en contacto con otro, como el aire, con algún sistema, el calor pasará de la concentración mayor a la menor, es decir, que va a ir de caliente a frío. Esto, si lo analizamos en un ejemplo como sería cuando ponemos un hielo a un vaso de agua, podríamos decir que lo contrario, como contrariamente a lo que pensamos en general, no va a pasar el agua a frío gracias al hielo, sino que más bien el hielo se va a calentar debido a que el agua le va a transmitir algo de su temperatura o calor, lo que ocasione que nuestro sistema, que en este caso es el agua, también se enfríe al perder ese calor. Naturalmente, los sistemas van a buscar que siga pasando la concentración de calor de mayor del mayor al menor hasta que se encuentre este equilibrio térmico. Cambiando de tema, ahora vamos a hablar sobre el punto triple de una sustancia. Aquí podemos ver un diagrama que representa el punto triple, pero vamos a ver su concepto. El punto triple va a ser aquel en el cual van a existir al mismo tiempo, en equilibrio termodinámico, el estado sólido, líquido y gaseoso de una sustancia. Este se va a definir con la temperatura y la presión de la misma. Para obtener en forma experimental el punto triple de una sustancia es muy fácil, solamente debemos de variar la temperatura y la presión hasta lograr que con ciertos valores la sustancia se encuentre en sus tres fases. Ahora, pasando a un ejemplo, el punto triple del agua es cuando el hielo, el agua líquida y el vapor de agua coexisten en equilibrio termodinámico. En este caso, la temperatura del punto triple del agua debe de ser de 273.16 grados Kelvin y la presión debe de ser de 6.025 por 10 a la menos 3 atmósferas o aproximadamente 6.1173 pascales. Pero bueno, siguiendo con esto del agua, vamos a analizar un poco más. En las condiciones ya mencionadas, o sea, estas de aquí, la presión de aquí y la temperatura, va a ser posible cambiar el estado de la sustancia a hielo, agua o vapor con simplemente alterar un pequeño cambio como lo sería la presión o la temperatura. Se debe tener en cuenta que incluso si la presión total de un sistema está por encima de los 611,73 pascales, que es como lo normal, si la presión parcial del vapor del agua, o bueno, la presión de nuestro sistema, es 611,73 pascales, entonces el sistema puede aún encontrarse en el punto triple del agua. Estrictamente hablando, las superficies que separan fases para que este punto triple se dé en el agua deben estar perfectamente planas para que no interfieran con las tensiones de las mismas. Además, el agua tiene una peculiaridad, ya que su diagrama fase es algo inusual y complejo comparado con el resto. Aquí tenemos el diagrama fase normal, que sería el que está en color fuerte, y el diagrama fase del agua es esta línea punteada verde, que difiere con lo normal. Esto se puede describir que a altas temperaturas, si incrementamos la presión, primero se va a obtener el agua líquida y después el agua sólida. Por encima de los 109 pascales se va a obtener un agua o una forma cristalina de hielo más bien, que es más densa que el agua líquida común. Y a temperaturas más bajas, el estado líquido deja de aparecer y el agua va a pasar directamente de sólido a gas. Por último, para este tema hay que considerar que si en un cuerpo sólido se encuentra a menor presión a la de su punto triple y es calentado, directamente se va a gasificar sin pasar por el estado líquido, es decir, se va a saltar su punto triple, y esto se le llama una sublimación. La ley cero de la termodinámica.
para saber lo que es la ley cero de la termodinámica, primero hay que saber quién la enunció. Bien, la ley cero o ley o principio de la termodinámica, conocida también con el nombre de la ley del equilibrio térmico, fue enunciada en un inicio por el científico escocés James Clerk Maxwell. Pero esta ley no fue declarada en el año en que fue enunciada, sino que hasta después fue establecida como ley por Flower. Esta ley tardó tiempo en conocerse como tal, ya que la comunidad científica no estaba muy convencida de qué tan importante era. Y por eso fue formulada por Ralph Flower en 1931. El origen de la ley cero, y porque es ley cero, es algo que probablemente nos pueda dar un poco de curiosidad, ya que como tal es un nombre muy particular, porque realmente no existe el cero o que una ley sea llamada así. Esto fue debido a que esta ley fue analizada o propuesta mucho antes de las primeras 3 leyes de la termodinámica, pero no fue aceptada. Fue hasta después que inclusive las 3 leyes se establecieron como tal, hasta que la ley cero se puso como una ley. Por eso es la ley cero, porque fue antes de todas, pero la última en declararse. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley es muy fundamental para la termodinámica y nos dice que dos sistemas, si están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces también están en equilibrio entre sí. Aquí podemos observar una imagen en el lado izquierdo de nuestra pantalla, que hay hay 3, de hecho, recipientes, uno con agua fría, otro con agua caliente y el de en medio con agua tibia. Esto nos representa la ley, ya que nos dice que 2 sistemas comunicados con uno o con un tercer sistema nos ayuda a que se equilibre la temperatura entre ellos. Y esto más adelante se va a aclarar un poquito más porque van a haber ejemplos más comunes que simplemente la definición. Muy bien. Este es un ejemplo, a lo mejor no está tan claro, pero es un ejemplo de ello que está en un sistema que está en equilibrio térmico. Podemos observar que hay un cuerpo A y un cuerpo B. Y no están en contacto directo. Simplemente están cercanos, inclusive tienen un aislante térmico entre ellos para que no se estén tocando. Sin embargo, arriba de ellos está un cuerpo C. Y podemos observar que con ellos sí hay un conductor térmico, que sí los está tocando. Y gracias a esto, los 3 están en equilibrio térmico y van a alcanzar la misma temperatura en un determinado tiempo. Muy bien, aquí podemos observar un ejemplo ya más cotidiano para entender completamente lo que enuncia la ley cero de la termodinámica. Aquí el ejemplo es de hielo y agua. Si tenemos un vaso, del que sea, lleno de agua, está a una temperatura. Sin embargo, si le colocamos un poco de hielo, inicialmente los 3 van a estar en diferente temperatura. Pero al transcurrir en tiempo y al juntar el hielo, vemos que los 3 están exactamente a la misma temperatura, tanto el vaso como el agua y el hielo. Otro ejemplo sería el de un termómetro de mercurio. Podemos poner el termómetro de mercurio como un cuerpo B y a un cuerpo humano como un cuerpo A. Al acercar el termómetro al cuerpo humano y dejarlo un cierto tiempo, un tiempo suficiente, el termómetro va a igualar la temperatura del cuerpo humano y van a ver que va a ser un equilibrio térmico. Los 3 van a estar exactamente a la misma temperatura independientemente de cómo hayan iniciado. Ahora, por parte del equivalente mecánico del calor. Vamos a ver. Muy bien. El contexto. Históricamente,
se tardó mucho tiempo en comprender cuál es la naturaleza del calor. En un primer momento, se pensaba que el calor era un fluido, denominado calórico, que impregnaba los cuerpos y era responsable del calor que estos intercambiaban al ser puestos en contacto. Y aquí podemos ver una imagen de esto. Pero ahora, ¿cómo se demostró? Pues muy bien. Fue hasta mediados del siglo XVI, XVIII, mediados del siglo XVIII, que se creía todavía que el calor era un fluido, al que, y como ya lo había mencionado anteriormente, pues era un fluido calórico. Pero hasta que Benjamin Thompson, que era conde de Rumford, propuso que por primera vez el calor era una forma de movimiento microscópico, no era un fluido, como todos creían. Pero James Prescott Joule, o sea, aquí podemos ver una imagen de los dos, fue quien lo demostró y se determinó que el calor no era un fluido y podría ser un movimiento. En el siglo XIX, que fue su experimento como tal, Joule ideó un experimento para demostrar que el calor no era más que una forma más de energía y que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como un experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico del calor. Antes del experimento de Joule, se pensaba que el calor y la energía eran dos magnitudes diferentes, por lo que las unidades en que se medían ambas eran también diferentes. La unidad de calor que se empleaba era la caloría, y para la temperatura, el joule. Y aquí podemos ver lo que es la definición de la caloría, que antes considerada la unidad del calor. Y pues aquí aparece que es la cantidad de calor necesaria para elevar una temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Es decir, 1 grado. Muy bien. Ahora, fue James Prescott Joule quien finalmente pudo demostrar las ideas de Thomson y dio la equivalencia entre el calor y el trabajo a través de un aparato, que aquí lo podemos ver. Demostró que por cada 4.186 joules de trabajo realizado, la temperatura aumentaba 1 grado Celsius. Esto podemos ver la relación de que una kilocaloría es igual a 4.186 joules, o bien, sin la kilocaloría, una caloría es igual a 4.186 joules. Con su experimento, Joule propuso demostrar que se podía elevar la temperatura del agua transfiriendo energía mecánica. El aparato que empleó, pues como ya lo vimos, fue este. En el interior que muestra, o lo que hizo, fue que en el interior de un recipiente se introduce 1 kilo de agua a 14.5 grados Celsius. Al recipiente se le acoplan unas paletas conectadas mediante una cuerda con una masa que puede caer. Conforme la masa cae a velocidad constante, las paletas giran, por lo que se convierte la potencial gravitatoria de la masa en energía para hacer girar las paletas. Esto es necesario. Debido a que este giro, el agua aumenta de temperatura. El giro de las paletas se transforma en calor. Ahí podemos ver que el movimiento se transforma en calor y por eso se demostró. Lo que encontró Joule fue que para elevar la temperatura del kilogramo de agua hasta 15.5 grados Celsius, es decir, pues para poder conseguir una energía de 1000 calorías, la energía potencial de la masa debía disminuir en 4.180 julios. Por lo tanto, la equivalencia entre las unidades del calor y la energía son las que ya les había mencionado.
que 4180 joules son igual a 1000 calorías, igual a una kilocaloría. Y es lo que podemos ver aquí abajo en la esquina inferior izquierda. Y el descubrimiento de este descubrimiento llevó a la teoría de la conservación de la energía, lo que a su vez condujo al desarrollo del primer principio de la termodinámica. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy yo le hablaré sobre el trabajo termodinámico. Entonces, mi nombre es Omar Soto y empecemos. Ok, el trabajo es transferencia de energía a través de la frontera de un sistema asociado con las variables macroscópicas. Aquí en la imagen podemos ver cómo se representa el sistema como un pequeño cuadrado. Y el trabajo se localiza en la frontera del sistema. Es una entrada o salida por las paredes del sistema, que lo podríamos representar como estos flechitas amarillas. También este trabajo está asociado con las variables macroscópicas, como pueden ser estas de ejemplo que puse, que es volumen, la presión, la posición y la velocidad del centro de masas, el voltaje, etc. El trabajo se realiza cuando un objeto se acelera y también cuando se cambia de velocidad. También aquí nos dice que por contra, si lo que se hace es aumentar la temperatura de un gas, incrementando la energía cinética de cada partícula. Esa definición es una definición general de lo que nosotros llamamos calor, o lo que nosotros conocemos como calor. Ok. El siguiente tema es leyes de la termodinámica. Ok, son 3 leyes fundamentales de la termodinámica, de las cuales yo les hablaré. Esta primera es la primera ley, o también es conocida como el principio de la conservación de la energía. Pero, pues, esta aplica en la termodinámica, ya que hay otra, de que es de Newton. Ok, en esta primera ley de la termodinámica nos describe el intercambio de calor, energía interna y trabajo en un sistema termodinámico. Es una extensión del principio de conservación de energía. Y esta fue propuesta en 1860 por Rudolf Clausius y William Thomson, en base a los trabajos de Sadi Carnot. Este principio de energía se puede representar de muchas maneras, pero principalmente se describe por la ecuación U es igual a Q menos W. También el cambio de energía interna del sistema cerrado es igual al calor suministrado al sistema, menos el trabajo hecho por el sistema. La U sería el sistema cerrado, la Q es el calor administrado y la W es el trabajo. Ok, como segunda ley, tenemos la dirección de los procesos termodinámicos, la cual nos dice que es imposible que en un sistema termodinámico se efectúe un proceso con el que absorba el calor, todo el calor de una fuente caliente y la convierta en su totalidad, o sea, en un 100%, en un trabajo mecánico. Pero esto es imposible, ya que en cualquier trabajo que se haga, no hay manera de que se traspase el 100%, ya que siempre va a haber una pérdida de energía, por una u otra manera. Siempre, nunca se va a tener el 100%, siempre va a haber una deficiencia, aunque por mínima que sea, pero siempre va a haber una deficiencia. Un término importante en la segunda ley es la entropía, la cual se define de una manera macroscópica. Bueno, cuando decimos que se define de una manera macroscópica, es una definición general, y microscópica la podemos decir que es algo más específico. En esta definición macroscópica se refiere a una medida cuantitativa del grado de desorden de un sistema. Y en la perspectiva microscópica
nos dice que es una medida de las probabilidades de las diferentes configuraciones en los estados del sistema, pero de una manera más simple la podemos llamar como que indica qué evento es más probable que ocurra. Esto se utiliza para la comparación de varios eventos. Pero acá abajo nos dice que en otras palabras la entropía se describe como lo reversible e irreversible en los sistemas termodinámicos, ya que esta es una definición general de el proceso que pasa el calor, ya que no se puede, hay algunos que no se puede regresar y hay otros en los que sí. Y por último tenemos la tercera ley, que es la ley cero, la ley del cero absoluto. Podemos ver que el cero absoluto en grados Kelvin sería de 0, pero en grados Celsius es menos 273.15. Es la menor temperatura que un pedazo de materia podría tener, ya que experimentalmente es imposible llegar a esa medida. Así como también es imposible construir una máquina de movimiento perpetuo. En esta ley hay dos fenómenos interesantes cuando la materia se acerca al cero perpetuo o el cero absoluto, el cual es la superfluidez y la superconductividad. En la superfluidez hay elementos como el helio que se transforman en un líquido. El helio se transforma en un líquido, el cual ese líquido es casi sin viscosidad, o sea, es muy fluido, de eso viene el nombre, superfluidez. Y en superconductividad, la electricidad se conduce casi sin ninguna resistencia. De hecho, mucho mejor que un pedazo de cobre o uno de oro, ya que si lo vemos en la forma en cuestión electrónica, el cobre y el oro son los dos principales conductores que se utilizan en casi todos los cables. Se utiliza más el cobre ya que su costo de producción es muchísimo menor que el del oro, pero también el oro no se queda atrás con esa conductividad. Y de hecho, tener a un elemento así en tan baja temperatura es súper conductivo y eso nos ayuda muchísimo a la hora de transmitir energía. Y esta tercera ley cero absoluto, fue postulada por Walter Hermann Nernst, la cual en sus palabras nos menciona que es imposible que un objeto o sustancia pueda llegar al cero absoluto, sea mínimo. Nos podemos acercar a esa medida, pero no alcanzarla. Bien. Hoy voy a exponer sobre las máquinas térmicas. Bueno, vamos a definir lo que es una máquina. La definición del término máquina es un conjunto de elementos que permiten vencer una resistencia o transformar una información aplicando una energía. Esto haciendo un referido al ámbito de la física. Y ahora sí, ¿qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua, para así poder producir trabajo mientras se le da y se dé calor. De esta forma, aprovechar las expansiones de un gas que está sufriendo transformaciones de presión, volumen y de temperatura en el interior de dicha máquina. Aquí veremos el funcionamiento real de unas máquinas del ciclo termodinámico que sigue el gas en su interior. Bueno, eso lo explicaré más adelante. Y como aquí dice, para realizar cálculos, primero haremos una hipótesis. Pero primero les explicaré los tipos de máquinas térmicas que existen. Bueno, hay tres tipos de máquinas térmicas. Una es de combustión externa. En esta, el combustible se quema fuera del motor. Todos estos tipos de máquinas térmicas no solo es un tipo,
porque cada una tiene diferencias. Del otro lado está la de combustión interna. En esta el combustible se quema dentro de la máquina. Y está del otro lado la de reacción. Esta usa el principio de acción y reacción. Y esta es la hipótesis para entender el funcionamiento o el proceso que lleva el gas dentro de las máquinas térmicas. Bueno, el gas que se evoluciona dentro de la máquina es el ideal, en el estado ideal. Aunque suele entrar y salir gas de las máquinas, se analiza un volumen fijo, como si fuera simplemente el mismo gas el que se calienta, se enfría, recibe o realiza trabajo. Luego las combustiones se consideran como aportes de calor desde una fuente de temperatura elevada y la explosión de gases quemados con la pérdida de calor que eso supone. Se considera enfriar el volumen fijo. Luego, como una cuarta parte, tenemos que los procesos que sufre el gas son cíclicos y el final de cada ciclo coincide con el estado inicial del gas. Es por esto que el gas que evoluciona dentro de la máquina es el ideal. Bueno, esta es una representación de un motor de una máquina termodinámica y esto pues, nos puede ayudar para realizar los cálculos más fácilmente. Por aquí nos lo explica de una forma muy clara. Tenemos alta temperatura, lo que es la máquina térmica y la temperatura baja. Este es el proceso que lleva. Bueno, como ejemplo de máquinas térmicas tenemos una máquina de vapor. Esta es específicamente de combustión externa por el proceso que lleva. Están los motores de auto, estos son de combustión interna. Y bueno, en este dice coche, pero es de avión, este es de tipo reacción. Pues un dispositivo, un instrumento que genera trabajo mecánico a partir de energía térmica y esta se disipa en el medio ambiente. Ahora veremos lo que es la eficiencia de máquinas térmicas. ¿Qué significa? El rendimiento o eficiencia de una máquina térmica es la relación entre la energía que deseamos obtener de la dicha máquina, o sea, el trabajo realizado, y la energía consumida en su funcionamiento. O sea, la eficiencia de una máquina nos explica el funcionamiento que lleva y qué controles. Aquí está la definición, eficiencia. La eficiencia se define como la razón de la energía útil que proporciona la máquina o dispositivo al que llamaremos energía de salida. Aquí tenemos la fórmula para calcular la eficiencia de una máquina térmica. Este concepto de eficiencia puede aplicarse a una máquina o a cualquier dispositivo que transforme energía de una forma a otra, como por ejemplo la energía térmica en energía mecánica o viceversa, entre otros tipos de transformaciones de energía. Eso sería todo de mi parte.